El país favorito de todos que no existe probablemente está a punto de desaparecer. Ellos ondean una bandera roja con una franja verde en el medio. En la esquina superior izquierda está la clásica hoz y martillo dorados con una estrella, que siempre asociamos con la URSS, el refugio del comunismo soviético, el estado separatista jamás reconocido que ha atraído la atención de personas de todo el mundo, podría estar en sus últimos días. Su mayor aliado, Rusia, ahora está ocupada con una guerra interminable contra Ucrania, uno de los vecinos de Transnistria al norte y al este, lo que ahora crea una separación muy hostil entre ambos. La economía de Rusia también está completamente enfocada en la guerra de Ucrania y tiene dificultades para financiar cualquier otra cosa. Esto incluye apoyar a Transnistria con dinero, recursos, armas y soldados. Su existencia hasta ahora solo ha sido posible gracias al apoyo vital de Rusia, y eso se está agotando. Al sur y al oeste limitan con un país al que en realidad pertenecen, según el derecho internacional, Moldavia. Un país que cada vez está más cansado de que una franja de su territorio actúe de manera independiente. Que ve la condición de Transnistria de ser un títere ruso como una amenaza a su soberanía, y que cada vez más busca integrarse a la Unión Europea. E incluso una posible reunificación total con su nación hermana histórica, Rumania, lo que los llevaría automáticamente a la OTAN, un camino que podrían seguir de todos modos, manteniendo su propia soberanía dentro de la Unión Europea. Esos dos caminos no permitirían que Transnistria existiera. Moldavia, en este momento, podría tener dificultades para ejercer su soberanía allí, pero el ejército rumano y las fuerzas de la OTAN lo tomarían sin el menor problema, especialmente con Rusia incapaz de ayudar. Entonces, ¿cómo podría ocurrir esta toma de control? ¿Cuál es la historia detrás de la existencia de Transnistria como un país de facto único que casi nadie más reconoce y que mantiene un régimen soviético y comunista hasta hoy? Para entender Transnistria, tienes que entender que en realidad no es un país, es una cápsula del tiempo. Si caminas por la capital, Tiraspol, te reciben enormes estatuas de Lenin, calles nombradas en honor a héroes de la Revolución de Octubre y otros monumentos que asociamos con la época soviética. Pero esto no es solo una estética vintage que eligen tener. Es el resultado de una maniobra muy específica y deliberada de auténtica ingeniería soviética. Geográficamente, estamos hablando de una franja de tierra muy delgada, en la margen izquierda del río Dniester. Históricamente, esto realmente no formaba parte de Moldavia como la pensamos hoy en día. En 1924, los soviéticos, que controlaban la región, crearon la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia, Maser, justo aquí. Básicamente era una herramienta de propaganda. La idea era crear una Moldavia soviética ficticia a las puertas de Rumania, que en ese momento controlaba la Moldavia propiamente dicha, para eventualmente justificar la toma del resto de la región. Es la misma estrategia que usaron en Georgia cuando ayudaron a Osetia del Sur y Abjasia a separarse. Lo mismo que hicieron con Ucrania, en tiempos modernos, cuando tomaron sus regiones occidentales con tropas separatistas falsas para justificar invasiones posteriores. En aquel entonces, en 1940, gracias al pacto Molotov-Ribbentrop con la Alemania nazi, Stalin hizo exactamente eso. Él tomó Besarabia de Rumania y la unió con esa franja delgada de tierra para crear la República Socialista Soviética de Moldavia. Durante 50 años, esto funcionó bien bajo el puño de hierro de Moscú. Pero cuando llegaron los años 80 y la Unión Soviética empezó a tambalearse, la costura comenzó a romperse. Más tarde, en los años 90, cuando la URSS se desmoronó, la gente de la parte principal de Moldavia, el lado de Besarabia que solía ser parte de Rumania, empezó a mirar hacia sus raíces. Querían recuperar su propio idioma, el alfabeto latino, y lo que más asustaba al Kremlin, una posible reunificación con Rumania. La gente de la orilla izquierda, los transnistrios, entraron en pánico. Esta zona había sido fuertemente industrializada por los soviéticos y también fue llenada artificialmente con rusos étnicos y ucranianos, quienes no tenían ningún interés en formar parte de un estado de habla rumana. Siempre hubo una estrategia rusa
desde el Imperio Ruso hasta la Unión Soviética y la Federación actual. El primer paso, anexar un territorio. El segundo paso, eliminar a la población nativa, ya sea matándolos o enviándolos a algún lugar cualquiera de Siberia. Y el tercer paso, reemplazarlos con rusos para poder reclamar algún tipo de propiedad de facto sobre ese territorio en el futuro. Y funcionó aquí. En 1990, cuando Moldavia declaró su independencia, este lugar, con el apoyo de los rusos, declaró su propia soberanía separada como una segunda Moldavia, la República Moldava de Pridnestrovia, PMR. Para 1992, las tensiones estallaron en una guerra. Fue corta, pero bastante brutal. Aproximadamente 700 personas murieron, y solo terminó cuando el 14º Ejército de Guardia ruso, que ya estaba estacionado allí de una manera bastante sospechosa, intervino para apoyar a los separatistas. Se firmó un alto el fuego, Rusia estableció una fuerza de paz, y durante los siguientes 30 años, el mundo básicamente olvidó que Transnistria existía. Se convirtió en un conflicto congelado. Moldavia no pudo recuperarla debido a las tropas rusas, y Transnistria no pudo ser reconocida por nadie, excepto por otros estados separatistas, como Abjasia, que como vimos, era otro estado títere de Rusia que existía en esa esfera de influencia de la Rusia postsoviética. Vivían en un limbo bastante extraño. Tenían su propio dinero, el rublo transnistrio, que no puedes usar en ningún otro lugar, sus propias placas de automóvil y sus propios pasaportes que ningún otro país, excepto Rusia, acepta. Durante 3 décadas, la independencia de Transnistria fue una ilusión pagada por Moscú, pero en realidad no engañó a nadie más. El modelo de negocio era simple. Rusia enviaba gas natural gratis a Transnistria. Luego Transnistria usaba ese gas para operar una enorme planta de energía, la central de Kuzyurgan. Luego vendían la electricidad de esa planta al resto de Moldavia, y creo que también a algunos otros países de Europa por dinero en efectivo. Esto mantenía las luces encendidas, pagaba las pensiones y financiaba el conglomerado Sheriff, que es una empresa bastante oscura propiedad de exagentes de la KGB que básicamente posee todos los supermercados, gasolineras y canales de televisión en la región. También son dueños de un equipo de fútbol que compitió en la Liga de Campeones de la UEFA hace unos años. Es un sistema muy extraño y probablemente muy corrupto. Básicamente controlan absolutamente todo en la región. Pero funcionó mientras Rusia fuera rica y Ucrania fuera lo suficientemente neutral como para dejar que las tuberías de gas pasaran. Así se mantenía el status quo. Pero luego llegó febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. La geografía de Transnistria pasó de ser un activo estratégico a convertirse en una prisión. Antes de la guerra, el salvavidas de Transnistria era la frontera con Ucrania. Por ahí entraban los productos, especialmente porque hubo algún tipo de embargo durante un tiempo por parte del resto de Moldavia, así que era la única forma de entrar. Pero en el momento en que los primeros misiles rusos golpearon Kiev, Ucrania cerró la frontera de inmediato. Veían a los 1500 soldados rusos en Transnistria como una posible amenaza que podría usarse para abrir un segundo frente. Y por supuesto, no iban a permitir que fueran reabastecidos. De repente, Transnistria quedó físicamente aislada de su principal benefactor, en realidad su único benefactor. Para sacar o meter cualquier cosa, ahora tenían que pasar por Moldavia. El bloqueo económico del que Transnistria se había quejado durante años se convirtió en una realidad física e ineludible. A Rusia le importaba más apoderarse de Ucrania que el riesgo de abandonar Transnistria. Por supuesto, tal vez no veían ese riesgo como algo real. Todos recordamos los discursos del Kremlin sobre cómo la guerra duraría 2 semanas. Y 4 años después, aquí estamos, con soldados ucranianos impidiendo que Rusia avance la línea del frente siquiera unos cuantos centímetros. Pero ahora llegamos a la razón por la que el tiempo se agota. Mientras estamos aquí, en 2026, los pilares que sostienen a Transnistria se han derrumbado, o al menos están empezando a derrumbarse. El primer pilar era el suministro de gas. El acuerdo de tránsito que permitía que el gas ruso fluyera a través de Ucrania expiró a principios de 2025. Ucrania se negó a renovarlo, llamándolo un momento histórico de desvinculación. Sin el gas, su economía es como un auto funcionando con los últimos vapores. Ya no pueden generar la electricidad gratuita que solían vender, y no pueden calentar sus hogares sin acumular una deuda enorme que no pueden pagar. El segundo pilar eran los subsidios rusos. La guerra en Ucrania ha mermado las arcas de Rusia. Moscú
solía inyectar cientos de millones de dólares en Transnistria para mantenerla a flote. Pero ahora, cada rublo se está destinando al frente en el Donbass. Incluso si Rusia quisiera enviar más tropas o suministros, no podría. Están separados por una Ucrania hostil que ha pasado años fortificando su frontera occidental. La protección de Rusia ahora es solo un fantasma diplomático. El tercer pilar era una Moldavia neutral que no tendría el poder para hacer nada respecto a esta situación. Pero no solo ha cambiado la situación, probablemente Moldavia también esté a punto de cambiar. Mientras Transnistria se hunde, Moldavia avanza, liderada por un gobierno prooccidental y una líder que, de hecho, es rumana. Moldavia avanza a toda velocidad hacia su adhesión a la Unión Europea. Ya lograron el estatus de candidato y están integrando su economía con Occidente. Quiero decir, ¿quién puede culparlos? Vieron lo que le pasó a Ucrania con la invasión rusa después de que parte del territorio ya estaba respaldado por separatistas rusos. No quieren seguir el mismo camino. Para el transnistrio promedio, la elección se está volviendo bastante clara. Puedes quedarte en un museo soviético en colapso, no reconocido y sin ningún apoyo, o tener un pasaporte moldavo o incluso rumano y unirte a la Unión Europea. El cambio ni siquiera sería tan significativo para la gente. Honestamente, la mayoría de ellos ya ha obtenido pasaportes moldavos, porque Moldavia no reconoce su soberanía. Ellos lo ven como una parte de su territorio bajo ocupación rusa temporal. Ellos manejan esto a través de una oficina llamada la Oficina para la Reintegración, que se encarga del lado técnico de la situación, como certificar actas de nacimiento de Transnistria o ayudar a las empresas locales a registrarse como compañías moldavas para que puedan exportar a la Unión Europea. Pero a partir de 2026, ellos también han dejado de contenerse. El gobierno moldavo ha pasado de una estrategia de diálogo lento a una presión económica. De alguna manera, al imponer unilateralmente impuestos y aranceles moldavos a las empresas de Transnistria, y proponer una administración civil internacional para reemplazar al régimen separatista del sheriff. Moldavia básicamente está diciendo que ya se acabó el tiempo del estatus especial. Su objetivo ya no es solo resolver el conflicto, sino integrar plenamente el territorio al marco legal y económico moldavo. Esto sería un shock principalmente para la élite que gobierna Transnistria. Aunque, por supuesto, la integración de estas personas rusas en una Europa cada vez más antirrusa también podría ser un desafío. Entonces, ¿qué sucede después? El escenario más probable para el futuro cercano no es otra guerra. No hay manera de que Transnistria pueda resistir una. Simplemente es un colapso. Transnistria está en una situación asimétrica. No puede pagarle a sus soldados si Moldavia le corta el gas, ya que ahora controla los puntos de entrada. Y si su juventud sigue huyendo a Europa, simplemente deja de funcionar como un estado. También hay una sombra rumana que está creciendo mucho. A medida que Moldavia se integra a la Unión Europea, vuelve a estar sobre la mesa la conversación sobre la reunificación con Rumania, precisamente lo que provocó la guerra de 1992, no como una amenaza nacionalista, sino como un atajo pragmático hacia la seguridad de la OTAN y la prosperidad del mercado único europeo. Si Moldavia se une a la Unión Europea, o se fusiona con Rumania, o ambas cosas, Transnistria se convierte en una pequeña e irrelevante isla de influencia rusa, sin forma de defenderse. El sueño pridnestroviano se construyó sobre la idea de que la Unión Soviética algún día regresaría para reclamarlos. En 2026, finalmente está quedando claro que nadie vendrá. Y cuando Occidente empiece a tocar la puerta, Transnistria podría no tener otra opción más que abrir y dejarlos entrar. El mundo perderá su última reliquia de la Unión Soviética, pero bueno, tal vez algunos de los lugares y estatuas se conserven como atracciones turísticas que podrían seguir creciendo y desarrollando la economía de Transnistria en el futuro. Pero el país no reconocido que ha existido durante todos estos años finalmente será cosa del pasado.